Bueno, pues primero de todo darte las gracias, Raquel, por la invitación y sobre todo por todo el trabajo que has hecho previo a las jornadas, que lo conozco y que estas cosas sucedan, pues no son gratis ni suceden así rápidamente, ¿no? Y también forma parte del proyecto de investigación nuestro. Gracias. No, porque digo, está ligada a las investigaciones de la Universidad Complutense, ¿no? Y de nuestro proyecto de la UNED también. Claro. Bueno, yo iba justo a dar las gracias a todo el equipo de la investigación y ya... Tú eres parte de ese equipo. Bueno, pues llevamos ya como un año y pico, no sé exactamente cuándo, trabajando y la verdad que yo creo que es gracias al esfuerzo de Raquel que vamos todos un poco de la mano y publicando y haciendo cosas un poco de ese contagio del entusiasmo que viene hacia acá, ¿no? Yo en ese sentido quería... pues eso, reconocer el trabajo de los compañeros del equipo y compañeras y sobre todo también de Víctor Bedoya, porque es un historiador joven y muchas de las cosas que yo cuento tienen que ver con su generosidad y compartirlas conmigo. También reconocer que para mí es un lujo estar hablando aquí después de Enrique González Duro y de Jordi Montferrer y que realmente muchas de las cosas que yo iba a contar pues ya están dichas, ¿no? Entonces tengo que esquivarlas un poco más rápido. Y bueno, yo creo que sin más me voy a poner a ello, ¿no? A mí se me ha invitado un poco para hablar de esto de la ley de vagos y maleantes y las formas de masculinidad de las lesbianas bajo el franquismo. Yo creo que me voy a mover un poco entre la ley de vagos y maleantes, pero también la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Y muchas de las cosas que voy a contar tampoco tengo muy claro que se puedan encuadrar dentro de lo que llamamos con la mirada actual lesbianismo o incluso ni siquiera transexualidad masculina. Creo que tenemos que tener un poco de cuidado con esto del presentismo perverso, ¿no? Si nos vamos a mirar la ley de vagos y maleantes, que sabéis que es del año 33 y que tiene una reforma en el 54 para hablar de homosexuales, rufianes, proxenetas, terroristas, atracadores, mendigos profesionales, en fin, todo este conjunto de personas que se declaran peligrosos y personas antisociales, surge a raíz de que hay un reconocimiento de esa sociedad en la que se está señalando que hay hechos que ofenden a la sana moral, ¿no? Que causan un agravio al tradicional acervo de las buenas costumbres. Es decir, que hay un ejercicio de ese legislador que quiere proteger la paz social, la tranquilidad pública contra las actividades que no constituyen un delito, cuya delincuencia consta, que no se pueden probar inmediatamente, pero que hay sujetos que se pueden escapar a ese ejercicio de la ley. Es decir, que se pone en conocimiento la existencia de sujetos que están en un estado como de pre-peligrosidad o de peligrosidad latente. Es decir, que en ausencia de delito hay que reconocer la existencia de esos sujetos que en un momento dado tienen ese riesgo de cometer un delito, ¿no? De hecho, esta ley se enfrenta a la realidad de una existencia de diversos estados de peligrosidad anteriores al delito, como decía, con lo cual hace un ejercicio de definición de quiénes son esos sujetos, cuáles son las identidades que generan esos comportamientos. De alguna manera recuerda mucho a la encarnación, es decir, cómo reconocer en el cuerpo y en el comportamiento ese estado predelincuencial, ese estado de peligrosidad que es muy consonante pues, con esas ideas de reconocer los signos en el cuerpo de la enfermedad, de la patología y del delito. Digo, señalan, yo creo que además la transición entre la ley de vagos y maleantes y la ley de peligrosidad social es el reconocimiento de los estados de peligrosidad que además el texto señalaba como de propios de estados desarrollados. De alguna manera recuerda esa idea colonial de nosotros no tenemos este problema, pero es un problema que viene de fuera. Yo creo que hay otros estudios que trabajan, por ejemplo, la sodomía en la India y en otros sitios donde hay una influencia, ¿no? Esa idea de ese ejercicio de la malignidad que viene de fuera a un estado perfectamente normalizado, ¿no? Que recuerda peligrosamente a esta realidad. Ya en la ley de peligrosidad y rehabilitación social está hablando de personalidades biopsicopatológicas de ese presunto sujeto peligroso y las probabilidades de delinquir. Están hablando de estudiar las condiciones antropológicas, psíquicas y patológicas, es decir, hay un intento de relacionar una perspectiva más constructivista de cómo se percibe ese comportamiento social con la preexistencia. De alguna manera es una mezcla de un estado biológico previo con un condicionamiento de comportamiento social, con lo cual nos da una pista un poco de cuáles son los mecanismos de represión, ¿no? Voy a hablar muy rápidamente de esto, la idea de que la sociedad franquista es una sociedad con una gran división sexual, donde clarísimamente se definen la masculinidad y feminidad como elementos contrarios,
donde la masculinidad está vinculada al compañerismo, a la fuerza, a la juventud, de hecho a cierto incluso homoeroticismo, ¿no? de esa valentía, esa fuerza, ese patriotismo, y donde las mujeres son entrenadas como madres y esposas, ¿no? Donde curiosamente hombres y mujeres están situados como en un lugar yo diría de feminidad, ¿no? Como dice Gemma Pérez Sánchez, frente a un Estado que ejerce un control masculino y férreo sobre las personas y donde hombres y mujeres tienen que ser sumisos frente a ese Estado, ¿no? Las mujeres, como hemos visto toda la tarde hoy, no tenían mucha más posibilidad que ser madres y, por tanto, heterosexuales. Es decir, que eran un elemento, una pieza clave para perpetuar un régimen fascista que necesitaba de ese trabajo gratuito, de esa organización social que ellas estaban ejecutando, y que realmente las mujeres que no querían seguir ese camino de matrimonio y maternidad, pues es que no tenían muchas más salidas que el convento, la locura, la soltería como ejercicio de darse a los demás, que puede ser dentro de la Iglesia, puede ser dentro de la sección femenina u otras instituciones del régimen, o convertirse directamente en putas. O sea, no había muchas más opciones. Por esto de la Iglesia voy a pasar de la psiquiatría voy a pasar un poco más rápido porque hoy ya hemos hablado de ello, pero creo que el triángulo que ejerce Iglesia, Estado y psiquiatría es un triángulo perfecto de control social. Y como hemos visto hoy, en ese triángulo de control social, la psiquiatría está decidiendo que las mujeres son inherentemente patológicas, de una naturaleza inferior, seres infantiles, en fin, siempre necesitando una sujeción de un varón que puede ser un varón simbólico como el Estado, un varón material que puede ser el marido, el padre o el hermano, ¿no? Y del hogar, que es la que llena de tareas y de una actividad constante de esas mujeres, como han dicho bien mis compañeros, ¿no? Yo pongo por aquí que la psiquiatría se ocupa de la eugenesia, ¿no? de una erradicación de la degeneración, ya que en la industrialización y la explosión demográfica pues se ha producido ese anonimato y esa relajación del control social, ¿no? que permite la promiscuidad, los espectáculos licenciosos y la escasa moralidad justamente de las clases sociales pues obreras y campesinas, ¿no? Me salto esta cita porque la has leído tú. Y bueno, pues como en ese triángulo de Iglesia, Estado y psiquiatría justamente aparece cierto interés por promover el rol de las mujeres como madres, ¿no? por una natalidad, por la promoción de esas familias supernumerosas que en realidad no han contado durante el franquismo con verdaderas medidas de apoyo económico, ¿no? Por otra parte, la medicina está buscando pues mejorar la raza, ¿no? No mejorar la raza en una eugenesis que tiene que ver con la eliminación de los sujetos abyectos al modo del fascismo alemán, pero sí en la reproducción del sujeto adecuado, ¿no? En este sentido, yo apuntaría que hay dos tipos de represión. Por una parte, la represión estatal y la represión ideológica. Y clarísimamente veremos que la represión estatal, la que tiene que ver con leyes, sistemas judiciales y penales, es la que está siendo aplicada más clarísimamente a los varones homosexuales, ¿no? Prisión, ejecución, destierro, lobotomía, reeducación, son las que se han dirigido básicamente a los varones homosexuales, mientras que la represión que han vivido las mujeres han tenido mucho más que ver con la represión ideológica, es decir, la cultura, la educación, la religión, la familia, este tipo de instituciones que hacen que sea un control un tanto más difuso, pero muy eficaz, ¿no? En ese sentido, pues señalar que las mujeres que tenían relaciones afectivo-sexuales con otras mujeres estaban dentro de un gran espacio de represión, ¿no? que les condenaba a un espacio de clandestinidad y silencio, ¿no? Muchas veces careciendo de la posibilidad de entenderse a sí mismas, ¿no? Dentro de un espacio de inteligibilidad, ¿no? Porque son carentes de redes, de maneras de nombrarse a sí mismas, y cuando eso sucede, esa capacidad de nombrarse o de entenderse a sí mismas dentro de algún tipo de vocabulario como el que me nombra Matilde Albarracín de las TVOs y las libreras, o lo que cuenta Fernando Olmeda del Sindicato de la Harina, lo que cuentas tú sobre las cárceles y la sala de matrimonios, se producen espacios pues un poco como yo diría como alternativos o de espacios como muy concretos que no son generalizables a toda la población. Sin embargo, el hecho de que surjan algunas palabras, algunas maneras de relaciones, de señalar esas relaciones, está mostrando la existencia de esas personas, de esas redes y de posibilidades de poder ser y vivir, ¿no?
De hecho, los únicos espacios de referencia, yo diría, fuera de estos espacios más marginales son aquellos en que se señala y se etiqueta a las mujeres, a veces con términos que son un poco, nos parecerían peregrinos, como borrachas. Claro, cuando tú preguntas por qué se utilizaba borracha y no se utilizaba algún término que suene más actual, claro, la gente te cuenta, bueno, es que una mujer que no hace lo que debe, pues entonces es una puta o una borracha. Es decir, que la gente estaba recurriendo a términos que mostraban marginalidad dentro de lo que ya se conocía, ¿no? Pues malas, pecadoras, borrachas, patológicas, ¿no? ¿Qué más? Pues este modelo de mujer que tú decías, que tenía 4 siglos de edad, ¿no? Que servía un poco lo que se estaba intentando inculcar como modelos de mujer para las niñas y mujeres de este régimen, pues tenía que ver con cosas muy alejadas de la realidad de la vida cotidiana de las mujeres, como el hecho de las santas y de las reinas. De hecho, hoy estaba intentando buscar esta foto de reina y he dicho, bueno, ¿cómo llego a cuál era la foto, cuáles eran las imágenes que utilizaban los textos? Y ha sido muy fácil. He entrado en Google y directamente he encontrado una señora dentro, creo que era Caudillo Franco punto algo, decía, yo estudié y tengo gran admiración por Isabel la Católica. Es decir, que está muy presente este tipo de figuras, incluso a día de hoy, mujeres hablando sobre su infancia. Entonces, clarísimamente estos modelos de santas y reinas no dejan ningún espacio a la masculinidad de las mujeres entendidas en un sentido amplio, como la apropiación de saberes, lugares y formas entendidas como propias de los varones. Entonces, claro, ese temor de la masculinización de las mujeres no es propio del franquismo, existe previamente, ¿no? El trabajo, por ejemplo, de Tatiana Sentamans, que ella mira los años 20 y 30, está mirando las revistas de moda y sobre todo está mirando las mujeres en el deporte, señala ya clarísimamente todos esos discursos alrededor de cuidado, ¿no? Por ejemplo, la foto esta es de Lili Álvarez, la señorita que ganó el Wimbledon no sé cuántas veces. Cuidado, ojo y cuidado, no practiques tantos deportes, no seas tan aventurosa, no hagas tantas cosas porque estás perdiendo la esencia misma de lo que supone ser mujer, ¿no? En esas revistas de moda aparecen también pues algunos cortes de los fracs, algunos cortes de ropa con bolsillos. Claro, esta ropa y estas revistas de moda no están pensadas para las mujeres de clase obrera y campesinas, están pensadas para ciertas clases sociales, pero sí que podemos encontrar ese temor frente a esa invasión que viene desde fuera, que nos está trayendo esta ropa, que nos está trayendo estos comportamientos licenciosos, ¿no? Como de pronto pues se percibe con cierto pánico moral, ¿no? También el trabajo yo señalaría por ahí a Gloria Durán, que está por allí sentada, ¿no? En su próxima publicación de varios títulos sobre el tema del dandismo, como también son experiencias que muestran una quiebra sobre la dicotomía hombres y mujeres que están de alguna manera pues, en el imaginario colectivo, qué es lo que puede pasar si se cruzan esas fronteras rígidas de lo que supone ser un hombre y mujer. Y claro, ¿qué pasa con las mujeres que además de ser masculinas les gustan las mujeres? Pues claro, esto es lo que se llama una combinación letal, ¿no? Que suena como a película norteamericana, ¿no? Pero esa es la combinación letal de mujer masculina y homoerotismo, las que están situando a algunas mujeres en un espacio de hipervisibilidad. Y yo digo hipervisibilidad porque constantemente cuando se aborda el estudio del homoerotismo entre mujeres y el lesbianismo, el comentario constante de pues, mucha gente que investiga y mucha gente que escribimos es invisibilidad. Bueno, pues yo sostengo que hay un poquito de hipervisibilidad, ¿no? Que justamente el estudio de las mujeres masculinas plantean un reto contrario, es decir, no puedes esconderte del ojo, ¿no? Que te está mirando, que te está juzgando sobre cuál es el ejercicio de tu feminidad, si tus ademanes son más o menos, si te estás comportando dentro de los patrones de lo que se supone que es una mujer, del que no puedes huir tan fácilmente, ¿no? Entonces creo que si bien reconozco que el silencio, la falta de redes, la falta de ininteligibilidad para poderte nombrar, para tener un término que refleje tu vivencia, está presente, también hay un ejercicio de hipervisibilidad que yo he encontrado clarísimamente en Antonio Sabater Tomás, que no es ni más ni menos que el juez que escribe la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que además, como tiene la costumbre de autoplagiarse, pues si te lees el libro del 62, te has leído el libro del 72, con lo que te ahorras un poco de trabajo, y las cosas que dice sobre las lesbianas y sobre el comportamiento homoerótico entre mujeres, para él son claras, nítidas, identificables y además pasan por el cuerpo. Es decir, tiene esta idea de que hay unos signos pues, del estilo del diagnóstico médico,
del Lombroso, justamente, en el cuerpo se pueden reconocer las señales del comportamiento, de la identidad y de ese estado delincuencial, ¿no? Como el libro de Von Henting, que se llama La criminalidad lésbica, ¿no? Publicado en España, traducido del alemán en el 72, 75, no recuerdo, 72. Bueno, Salvador Tomás nos regala algunas citas maravillosas como: consideramos que esta pasión lesbiana debe ser objeto de especial preocupación, tanto porque se viene notando un notorio aumento de la misma. Claro, tú te preguntas, ¿cómo mides tú el notorio aumento del lesbianismo? Dice, yo tendría problemas para estudiar eso en el momento actual, pues no sé cómo lo actuaría, supongo como la creciente sensación de pánico moral, me imagino que sería esto, porque no pocas veces ha conducido a la comisión de delitos sobre las buenas costumbres, la propiedad y la vida. Es decir, esta idea alemana de la criminalidad lésbica aparece nítida y clarísimamente en Antonio Savater Tomás y otros autores, ¿no? Afirma además que las relaciones femeninas residen en lo afectivo, por eso su erotismo es más violento que el de los varones. Sus relaciones son más duraderas e intensas, lo que da lugar con cierta frecuencia a que mujeres casadas y con prole abandonen el hogar. Con lo cual, no solamente son un peligro para sí mismas, sino un peligro para las mujeres que seducen, ¿no? Os podéis imaginar que es un doble peligro. Me he ahorrado la cita, pero la podría haber puesto porque es un poco graciosa, en la que están hablando de los chupetones. Estas marcas así que son moradas como de mordiscos, como de, en fin, de utilizar cierta energía en el juego sexual, pues como es un signo evidente de lesbianismo. Claro, tú te preguntas, esta gente que escribe estos libros, pues qué tipo de actividades sexuales tienen que no conocen lo que es un chupetón, ¿no? Pero en fin, me la he ahorrado, pero no le he podido resistir esto de contarlo. Bueno, pues eso, Savater Tomás, Von Henting se preguntan sobre la incidencia de la homosexualidad femenina y afirman que, bueno, que quizás es que esto es un tema infraestudiado. Fíjate, esto es algo que casi podríamos decir hoy, ¿no? Dicen también sobre las causas de esta perversión femenina. Dicen, no es congénita ni hereditaria, sino adquirida. Es síntoma de una neurosis profundamente arraigada y persistente a base de narcisismo e inmadurez sexual. No hay que descartar que la génesis de muchos casos suele intervenir de manera definitiva la influencia de los padres, influencias sociales, culturales, decepciones, seducción, alcoholismo, enfermedades venéreas. Bueno, a mí esto me recuerda a Aquilino Polaino. Yo no sé si habéis seguido a Aquilino Polaino. Esta persona que sí, que incluso estuvo vinculada al Complutense, que fue invitado cuando se estaba discutiendo las cuestiones del matrimonio de personas del mismo sexo en el Estado español. Es decir, que algunas de estas ideas que oímos de pronto que nos parecen muy peregrinas, en realidad están muy bien documentadas en textos del pasado que tienen una continuidad atrás y atrás hasta 4 siglos. Es decir, que no surgen de la nada. Además citan, por ejemplo, al doctor Pérez Argilés, que nos dice: el punto de arranque de esta homosexualidad femenina está en la aspiración que tiene toda mujer de ser un hombre y de amar a la madre y procurarle alimento. Es decir, que de alguna manera existe como un estado prelésbico que está presente en todas las mujeres, con lo cual esto nos tiene que generar cierta sospecha en el hecho mismo de ser una mujer y esta peligrosidad de lesbianismo, ¿no? Habla también de, no es frecuente que en los comercios los empleados, o sea, habla de cómo se puede identificar una lesbiana, ¿vale? Llama también la atención que no frecuentan los comercios en los que los empleados son de sexo masculino, que les resulte molesto dejarse acompañar a su casa o ser ayudadas para ponerse el abrigo o recibir cualquier otra atención parecida del sexo opuesto. O sea, las conductas variantes de género, es decir, el no seguir la norma de comportamiento de ese rol adscrito al hecho de ser mujeres, lo que es evidentemente un signo de lesbianismo, ¿no? También dice, ya sea una desafortunada experiencia en relaciones con el sexo opuesto, ya sea por la torpeza o el egoísmo del varón, que no ha acertado a despertar su sensibilidad y que tal circunstancia, junto a la típica curiosidad femenina del afecto y la protección innata de la mujer, cuando la reiterada experiencia del sexo opuesto solo le ha proporcionado una larga cadena de desengaños, juega un papel importante. No sé, creo que no voy a decir más nada porque está muy clarito, ¿no? Es decir, bueno, también habla de las situaciones propicias para el lesbianismo, como el abuso del alcohol, la soledad, los tiempos inobres, la guerra, las migraciones, las epidemias y las muertes. También me ahorro la cita en la que habla de en qué deportes encuentras más lesbianas, en qué profesiones, pero sigue incidiendo en la idea de que hay espacios donde las puedes encontrar y signos reconocibles en el comportamiento, en las afiliaciones, donde puedes situar a estas personas. Sí. Sí, Savater, Von Henting, no es exclusivo de la corporalidad, ¿no? La significación en el cuerpo del comportamiento y del estado de peligrosidad.
Claro, yo empecé a estudiar esto de cuántas mujeres se les había aplicado la ley de vagos y maleantes y claro, yo si bebía de las fuentes oficiales decían ninguna. Las fuentes oficiales decían la ley de vagos y maleantes se aplica exclusivamente a los varones. Claro, yo decía, pues esto me parece un poco que no, ¿no? Claro, empiezas a escarbar aquí y allí y claro, por ejemplo, Arnal te dice en Redada de Violetas que hay un expediente, que no es el mismo con el que trabajo yo. Luego coges el texto de manifiestos feministas de la Universidad de Islas Baleares y nombran otro caso. O sea, ya sin haber hecho muchas cosas, yo ya he localizado los 3. ¿No? Sobre vagos y maleantes y cómo se aplica la ley. Pero claro, tenemos una dificultad realmente de encontrar esas fuentes. Yo tengo la suerte de que Víctor Bedoya pues me ha pasado un caso pues realmente reciente, del año 68, en el que hay una persona que sabemos que se llama María Elena, cuyos apellidos no conozco, pero que a quien sí se le ha aplicado la ley de vagos y maleantes, ¿no? Entonces, claro, nos tendríamos que preguntar por qué... Puede que no conozcamos mucho el monto total, pero ¿por qué a tan pocas mujeres se les aplica esa ley de vagos y maleantes, incluso a la ley de peligrosidad y rehabilitación social? Yo creo que la respuesta un poco la habéis apuntado a vosotros dos antes, ¿no? Un poco el desplazamiento a otras instituciones más ligadas a la Iglesia, más ligadas a esos mecanismos que apuntabais antes, pues el Frente de Juventudes, la sección femenina, el catolicismo en general, sí, que están haciendo un ejercicio de represión, ¿no? Y que están localizando en otros lugares ese ejercicio del castigo, ¿no? Que incluso, claro, yo estoy diciendo que todas estas instituciones están teniendo un trabajo coordinado realmente de domesticación y sumisión de todas las mujeres, no solamente de aquellas que eran lesbianas, sino de todas aquellas que tenían una conducta, pues eso, de dudosa moral o de conducta licenciosa, ¿no? Que a veces significa simplemente que eres una mujer independiente. Voy a entrar un poco en el caso de María Elena con esta cautela de no tildarla ni de lesbiana ni de transexual masculino, porque entiendo que ni es mi trabajo etiquetarla ni es ni mi intención. Creo que cuando miras al pasado con los ojos del presente intentando poner estas etiquetas te puedes equivocar y sobre todo porque como no he tenido nunca la ocasión de hablar con esta persona tampoco sé cómo se autoidentifica, ¿no? Y creo que es un ejercicio de respeto no hacerlo, ¿no? Es un expediente de marzo del 68 que me parece que es interesante en la medida que ejemplifica muchos de los mecanismos de control sobre la masculinidad yo diría de las biomujeres, de los cuerpos que se reconocen como mujeres. Es una persona detenida, cuando está entre comillas es que viene del expediente policial. Digo, fue detenida cuando se hallaba en el bar La Gran Cava, en la calle Conde del Asalto de Hospitalet, bajo una actitud sospechosa y vestida de hombre. Carece de antecedentes, manifestando que no se dedica a ninguna actividad, viviendo de las caridades que le hacen y algunas veces haciendo donaciones de sangre. Dice que se viste de hombre para poder engañar así a las mujeres y que sientan una por las que sienten una irresistible inclinación. Es decir, que hay un ejercicio de travestismo, hay un ejercicio de intentar pasar por un varón fallido que la Guardia Civil reconoce y que inmediatamente entiende como estado delincuencial y que termina en la estación de policía con la comisaría y de ahí pues pasa al juez y del juez a la cárcel, ¿no? Otro trozo del texto dice: su clara y definida y manifiesta tendencia a la homosexualidad le hacen particularmente peligrosa para convivir con las jóvenes acogidas a este patronato, a las que ya ha pretendido hacer objeto de sus prácticas homosexuales en los escasos días que lleva internada. Es decir, hay algo de su masculinidad que la hace inherentemente peligrosa y que además la construye como un sujeto especialmente, supuestamente, apetecible por el resto de las reclusas. Es decir, la han castigado por travestirse de hombre. No puede ir a una cárcel de hombres porque no es un hombre, pero si va a una cárcel de mujeres, tiene este pequeño problemita de que le gustan las mujeres y que además las mujeres sienten atracción por esta persona, ¿no? Con lo cual genera un estado de peligrosidad que yo entiendo que es difícil de articular y de vivir para estas instituciones. Dice, tal peligrosidad es lo que hace poner a la referida joven a disposición del ilustrísimo juzgado especial, máxime cuando a mayor abundamiento nuestros servicios de raptación nos informan en este sentido absolutamente negativo en cuanto a la posibilidad de reeducación de esta joven dado la edad y características. O sea, pensar que el espíritu de la ley de vagos y maleantes de la peligrosidad social es la idea de la reinserción, pero claro, están diagnosticando un sujeto que sin haber cometido ningún delito ya es peligroso por sí mismo.
O sea, ahí hay una dificultad, ¿no? Como, ¿qué hacer con este sujeto? Claro, cuando te vas a dar cuenta de quién es María Elena y le preguntan por su pasado, dice que a los 12 años ya ha tenido sus primeras relaciones sexuales en Montevideo con una niña. De pronto descubres que este sujeto peligroso, abyecto, que no sabes qué hacer con él, además es sudaca, ¿no? Empiezan ya a conformarse las piezas de un sujeto interseccional bastante más complejo, bastante interesante, ¿no? Dice, con anterioridad a esta edad jamás en sus juegos manifestó tendencias femeninas. Otra vez la idea de la masculinidad es un proyecto de lesbianismo y que te asegura esa combinación, como decíamos antes, letal. En efecto, no le gustaban las muñecas ni jugar a cocinitas. Ante el advenimiento de la pubertad y sus inclinaciones lesbianas aceptaban y ha pretendido muchas veces con éxito un gran número de mujeres. O sea, hay un efecto de donjuanismo que está pues, clarísimamente situando a ese sujeto como clarísimamente peligroso. Otra cuestión que parece muy relevante en el texto es el ejercicio del travestismo. Dice, odia no solamente las faldas, sino toda prenda interior femenina y, en cambio, ama las masculinas. Su gran placer por usar calzoncillos y calcetines. Claro, pensar que son las medias que se usan en ese momento. Detesta los zapatos de tacón y la primera vez que se presenta lo hace con unos zapatos de los que se usan para el baloncesto, ¿no? Claro, podéis imaginar cuántas personas que estamos aquí sentaditas podemos hacer un vínculo personal directo con esta persona María Elena que gusta de cierto ejercicio del travestismo, usar pantalones, calcetines, en fin, y calzoncillos, ¿no? Luego viene toda la parte biológica, somática, psicológica, ¿no? Desde un punto de vista somático se trata de una mujer de senos pocos desarrollados, pero con una gran conformación normal de su aparato sexual. El clítoris es de un tamaño normal, sin embargo, para un diagnóstico exacto de su síndrome sería necesaria una comprobación de sexo cromosómico. Esto no hemos podido hacerlo. De todas maneras, creemos que no se trata de una desviación cromosómica, sino de una desviación psíquica en la que una vivencia ha desviado el curso normal de la libido. Claro, estamos viendo que tienen recursos para conocer cuáles son los desarrollos de la psicología, de la medicina, que vuelven al cuerpo para poder encontrar señales de esa anormalidad. Están midiendo el clítoris, están midiendo los senos, están mirando a una persona desnuda. Claro, poneros en la situación, o sea, es una persona desnuda frente a un equipo médico que está midiendo esa normalidad y anormalidad. Ese expediente policial al que yo tengo acceso no está dando cuenta del nivel de sufrimiento, de la vejación y de ese ejercicio de escrutinio sobre el cuerpo y sobre la mente de una persona, ¿no? Que a mí se me ponen los pelos como escarpias cada vez que pienso mucho en ello, ¿no? Yo creo que podría un poco cerrar diciendo que la masculinidad de las mujeres se señala como un signo de patología, de peligrosidad propia de algo que se conoce como lesbianismo, que esta manera de observar el mundo está generando esa visión que en el cuerpo se pueden leer las señales de esa desviación y que el cuerpo puede ser estudiado, puede ser medido y de alguna manera el régimen y sus instituciones, su trabajo lo que consiste en una labor detectivesca de descubrir y poner encima de la mesa cuáles son esos sujetos perversos, peligrosos, ¿vale? Yo diría que desde este momento en que estamos relatando el franquismo hasta ahora se puede observar una gran transformación de la percepción de esa masculinidad de las mujeres, a la que yo no puedo además resistirme a poner algunas objeciones. Sí se ha producido una gran transformación, pero muchos de los elementos que consideran ese cuerpo como patológico, como observable, como medible, como analizable, creo que están presentes en el momento de hoy, por ejemplo, con la necesidad de un diagnóstico de disforia de género para poder hacer un cambio en tu DNI, tener algunos derechos en un Estado español como el nuestro, y creo que mucho del rechazo, mucha de la construcción de la homofobia del momento actual tiene que ver con la no conformación de los valores dominantes y formas y modos de comportamiento adscritos para hombres y mujeres. Y yo creo que si quieres lo dejamos de aquí, entramos en el debate. ¿Sí? Vale.